Hare Krishna, Jai Shri Hare Krishna. Prabhupada, Shri Rupa Jai. Goswami ki Jai, Brenda Jai ki Jai. Krishna. Bienvenidos a todos a una nueva sesión, un nuevo verso vamos a tener hoy. Upanishamrita, el verso 6. Traducción del verso 6. El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo nacido de una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme o un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse. Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas, espuma y cieno durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Significado de Srila Prabhupada. El Shuddha Bhakti, la actividad del alma misma, en otras palabras, la dedicación al amoroso servicio trascendental del Señor, se lleva a cabo en la condición liberada. En la Bhagavad Gita 14.26 se afirma: Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatidhyaitan brahma bhuyaya kalpate. Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional, que no cae bajo ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del Brahman. Avyabhicharini Bhakti significa devoción pura. La persona dedicada al servicio devocional debe estar libre de los motivos materiales. En este movimiento de conciencia de Krishna, uno debe transformar su conciencia. Si la conciencia es dirigida hacia el gozo material, es una conciencia material. Y si es dirigida al servicio de Krishna sin hacer consideraciones materiales, Anyabilashita Shunyam, Jnana Karnam Anavritam, se llama Bhakti Yoga puro, el servicio devocional inmaculado que es trascendental a las actividades del cuerpo y la mente, tales como el jnana, especulación mental, y el karma, trabajo fruitivo. Bhakti Yoga es la actividad del alma misma y uno ya está liberado al dedicarse realmente al servicio devocional puro y libre de contaminación, Sagunan Samati Dhyaitan. El devoto de Krishna no está sujeto a las condiciones materiales, aunque sus... Ok, aquí estamos de nuevo, esperemos que va a aguantar la conexión y sigo donde creo que me desconecté. Como se explicó en el verso anterior, hay tres tipos de devotos: el Kanishta Adhikari, el Madhyama Adhikari y el Uttama Adhikari. El Kanishta Adhikari no puede distinguir entre un devoto y un no devoto. A él solo le interesa adorar a la deidad del templo. Sin embargo, el Madhyama Adhikari puede distinguir entre el devoto y el no devoto y también entre el devoto y el Señor. Así pues, él trata a la suprema personalidad de Dios, al devoto y al no devoto de diferentes maneras. Ok. A ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no, vamos a ver Bhagavad Gita, el verso 14-26. Okay.
Mamchavyo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatidhyaitan brahma bhuyaya kalpate. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Significado. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Pues de eso se trata, porque en el verso de Rupa Goswami lo que advierte es que el devoto puro se encuentra en una posición trascendental y por lo tanto todo lo que se refiere a la apariencia externa como el cuerpo material en realidad es irrelevante, no tiene nada que ver con su posición como alma espiritual ocupada en el servicio de Krishna. Por lo tanto es un fallo, es una ofensa considerar a un devoto así desde un punto de vista material. Entonces, seguimos con el significado. Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las moralidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las moralidades de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, tales como Rama y Narayana. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con una determinación firme, pese a que esas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallarse en el estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimiento, y las entidades vivientes son parte integral del Supremo, tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Luego la individualidad de dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios y la persona individual. Pues si no, el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey se debe adquirir las cualidades correspondientes. Así pues, la cualidad es la de volverse Brahman o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice Brahmaiva san Brahmapyeti. Uno puede llegar al Brahman supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que el Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad Brahman del alma individual. Bien. So,
Aquí hay un mensaje en el chat. Ok. En la parte que se habla de conciencia material o conciencia de Krishna, según la definición de la palabra conciencia, significa resumidamente conocimiento o forma de ver las cosas. Mi pregunta es entonces, ¿uno puede seguir con nuestras actividades externas, diarias, sociales, familiares, etcétera, pero con el pensamiento de que el resultado es para Krishna y obviamente que no hablamos de Vikarma, o sea, actividades que están dentro del Dharma? La respuesta tenemos también en Bhagavad Gita. Un segundo, voy a buscar este verso, que es el biblioteca, el verso capítulo 8, y creo que es el verso 7 o 8, vamos a ver. 7. O sea, ahí en ese capítulo, Krishna habla qué va a pasar cuando cambiamos el cuerpo y que debemos desarrollar conciencia. Hablamos de conciencia de Krishna para pensar en Krishna en ese momento y no entrar otra vez en un cuerpo material. Y por lo tanto, en el 7 dice, Tasmat, por lo tanto, Sarveshu Kaleshu, significa en todo el tiempo, todo el momento, Mam Anusmara, tú recuérdate de mí, y Yudhyacha, y simultáneamente pelea. Mayarpita mano buddhir. Entonces, como tu mente y tu inteligencia entregados a mí, mam evaishyasi asangshayaha. Sin duda vendrás a mí. La traducción es, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Significado breve, conciso. Esa instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno debe abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Eso lo liberará a uno de la contaminación material y lo ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo Krishna Loka sin ninguna duda. Pues eso creo que no es la respuesta, espero. O sea, conciencia es, bueno, aquí una definición que se da conocimiento o forma de ver las cosas. Normalmente nosotros ampliamos esa definición. Conciencia es el síntoma de la vida, de la, como se dice, de la fuerza vital del alma. Incluso en un animal y una planta hay conciencia, aunque esté cubierta. Entonces, pero es síntoma de la vida, la conciencia. Pero aquí se trata obviamente de eso, por eso le llamamos todo eso conciencia de Krishna, porque conciencia hay de muchas cosas. Y si la conciencia no esté enfocada a Krishna, sino a otras cosas, especialmente la conciencia va donde van los sentimientos, los pensamientos, los deseos. Entonces, en el momento de abandonar el cuerpo, si la mente
los deseos, los sentimientos, los pensamientos están enfocados en algo que no es Krishna, como Krishna dice, ahí uno va. Y en el significado de los versos anteriores, 5 y 6, en el 6 creo que Krishna Prabhupada habla de otra vez Maharaj Bharata, que siempre es el ejemplo, de qué pasa si la conciencia está enfocada en otra cosa, ¿no? Es un ejemplo de muchos. No tiene que ser, y probablemente no es hoy día, nadie pensará en un ciervo. En su caso es un ciervo, pero mucha gente tiene perros y gatos con mucho apego, o simplemente miembros de la familia, no importa quién. Y uno está la conciencia siempre enfocado en eso. Entonces, Krishna dice, no, eso no es una buena idea. Él dice, Tasmat sarveshu kaleshu. Sarva es todo, siempre. Y kaleshu es el tiempo. O sea, todo el tiempo la idea es uno, mama nusmana, ¿no? Tú recuérdate de mí, piensa en mí. Y entonces así está asegurado, si piensas así en mí, aunque externamente puedes estar ocupado en pelear, tú eres kshatriya, otra persona a lo mejor está involucrado en negocios o la actividad que sea. Entonces el arte es, aunque uno esté ocupado en una actividad así, uno no enfoca la conciencia plenamente solamente en esa actividad y se olvida de Krishna. El arte es simultáneamente, ¿no? Es como multitasking. Cuando estamos conduciendo un vehículo, todo el mundo sabe, ahí hacemos simultáneamente muchas cosas a la vez. Y no hay ningún problema. Uno puede ver el espejo, uno puede cambiar la marcha, uno puede mirar delante también simultáneamente el espejo y no pierdas la vista delante solamente por ver el espejo, porque si no, uno tendrá un accidente rápidamente. O sea, simultáneamente se hacen muchas cosas y a lo mejor incluso uno habla con la persona al lado. Todo es posible. Entonces uno puede estar ocupado en una actividad y simultáneamente con la conciencia estar en otro lado, simultáneamente, sin perder el enfoque a lo que está haciendo. O sea, es un arte que hay que aprender. Ok, Devarshi nos ilumina con un ejemplo práctico de ir a Hare una Krishna. acción tonta, sin preocupaciones, y simultáneamente pensar en Krishna. Gurudev, yo tengo una pregunta. Ok. En el primer párrafo grande del comentario de Upadeshamrita, al final donde dice, sin embargo, el Madhyama Adhikari puede distinguir entre el devoto y el no devoto, Hmm. también entre el devoto y el Señor. Así pues, él trata a la Suprema Persona de Dios, al devoto y al no devoto de diferente manera. Nosotros Ah, sabemos que podemos relacionarnos de forma diferente, pero tratar, como que cuando yo leo eso, por ejemplo, se me imagina que se puede tratar bien, se puede tratar mal o tratar indiferente. no, diferente. No sería eso como por los que a veces nos critican que somos como sectarios y uno podría tratar, ¿no? Como soy devoto, pero este no devoto, entonces lo miro así como eh, con Um, prejuicio. ¿A qué se refiere el trata sí. al devoto y al no devoto de diferentes maneras? Esto se explicó en el verso anterior. Um, Ahí hay O sea, las versos. relaciones. Sí, sí, no. Y ahí el verso, ahora el verso, claro, de memoria no lo sé, pero es cuando se habla que el Madhya Madhikari trata a la Suprema Personalidad de Dios con amor, hace amistad con los devotos, muestra misericordia a los inocentes, que aquí Prabhupada no los menciona, pero eso es parte del verso, y evita a los dveshis, a los envidiosos o demoníacos.
Y esto en los versos de la Upanishamrita se refleja como asatsanga tyaga, abandonar la compañía de no devotos. Eso no quiere decir que uno no muestra, um, hombre, en los tratos diarios, como por ejemplo, ¿no? Tú tienes tratos con personas que no son conscientes de Krishna, a lo mejor incluso son ateos, pero por el trabajo uno tiene que relacionarse con personas así. Um, Obviamente no muestras, o sea, un trato así despreciativo, ¿no? Me siento superior, yo soy devoto, tú eres un demonio y le haces una mala cara. No, uno, no, cuando hace falta, en los tratos así, uno muestra cortesía lo que haga falta, pero es externo, ahí no se pone el corazón. O sea, internamente uno no se relaciona con personas así. Um, y eso es básicamente el consejo que se da. O sea, sanga. Guru- No se trata de no entrar en una relación de verdaderamente de sanga con lo que no son devotos. Y si Gurudev, son, pero ahora, si son inocentes, hacemos una diferencia entre aquellos que activamente están en contra del servicio devocional de Krishna, o sea, de Dios y de sus devotos, aquellos que simplemente son ignorantes, pero no son ofensivos o no son envidiosos. Entonces, a esas personas el devoto se relaciona con compasión, intentando de elevarlos. Pero a aquellos que son así en contra, evita su compañía. Gurudev, pero nosotros cuando alguien se relaciona con uno de forma externa de una manera y internamente de otra, uno siente eso. Bueno, el arte es de que no hagas sentir eso. Pero es como la energía, no sé. Es a ver, ¿qué se va a hacer? O sea, entonces, pero No, es, no, o sea, Asat Sangatyaga, eso es recomendado directamente por Chaitanya Mahaprabhu. Y aquí Rupa Goswami lo refleja en ese verso y en el otro verso también, cuando dice que es perjudicial, pues Jana Sangha, estar en compañía, o sea, relacionarse íntimamente con personas que no son devotos o están en contra del servicio devocional. Eso es lo que dicen. ¿Cómo lo haces? Eso ya es otra cosa, ¿no? Y si uno puede hacerlo de una manera para que no perturba a la otra persona, ¿no? Irritarla, ahí está el arte de las relaciones. Se puede hacer. O sea, no tienes que actuar de tal manera que, como se dice, unas vibraciones, malas vibraciones, ¿no? Que hacen la otra persona así como un rechazo. No, no sé, hay que aprender a hacerlo de tal manera que la persona no se sienta ofendida, ni menospreciada, ni nada de por el estilo. Y simultáneamente tú no te pones en una situación de compartir con personas así algo íntimo, como pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera. Eso no está recomendado. So, Mani Gurudev, Manjari, Gurudev, yeah. ¿puedo hacerle una consulta antes que, perdón, Mani Manchari, respecto acá al tema? ¿Y qué pasa con los devotos que tienen parejas que no son devotos? Que hay un Ah, montón y hay comparten. otra vez una pregunta que no, mal, mal. Mal. Sufrir, mucho sufrir. Eso es lo que pasa. Conozco varios casos, directamente, por experiencia, y las personas me vienen a mí llorando. ¿Y qué puedo hacer? Digo, ¿qué vas a hacer? Demasiado tarde. Y lo peor es cuando alguien elige eso después de ya practicar conciencia de Krishna. O sea, se enrolla con una persona no devota, sabiendo que esa persona no tiene interés. Y luego se lamenta, especialmente cuando ya nacen hijos y a lo mejor dice, ya no puedo más, ¿no?
esa persona, ya no decimos ni es hombre o mujer, cualquiera, la pareja, ¿no? Le da de comer que yo no quiero que le da, pero cuando no estoy, le da de comer cosas que no, como incluso carne o lo que sea, porque, o sea, es una cosa que, muy mal, muy mal. Gracias. Eso es lo extremo, ¿no? No tiene que ser tan extremo, pero normalmente, pues nada, a sufrir. Mani Manjari. Eva, ¿cómo estás? Estoy aquí en Ay, el conference room del temple. Es que lo que pasa es que tengo servicio del fruit offering a las ya, 14 horas. no hay problema. Vale, vale. Hay mucho ruido, pero bueno, yo lo intento. ¿Qué pasa si una persona tiene todavía deseos materiales y no se van los deseos materiales? Uno está haciendo mucho servicio, uno está cantando las rondas, viene al Mangalartik y todo, pero los deseos materiales continúan en el corazón. Y uno, ¿qué va a hacer? No los puede, no se desaparecen. Pues disfruta. ¿Qué se va a hacer? O sea, no, hay un verso incluso en el Bhagavatam, pero bueno, normalmente no funciona. Que si uno pone, cuando hay un fuego, ¿no? Y le metes ahí una gran cantidad de ghee encima, pues se apaga. Pero bueno, mejor no intentar eso, ¿no? Cuando uno disfruta así desbordado, a lo mejor no, luego aparece otra vez. O sea, eso no es la solución. No, Sadhusanga, primero, Oye, tengo un montón paciencia. de sadhusanga, Ya, pero no se no, pero desaparecen. sanga y sanga no es lo mismo, ¿no? Yo solo Cuando pido estamos, rezo y rezo. no, estar con devotos no significa simplemente estar en la misma habitación, ¿no? Sino uno tiene que dejar que la influencia, especialmente a través del oído, entra en el corazón. Incluso solamente estar y escuchar una clase, pero no escucha, simplemente está y lo oye. No es lo mismo. O sea, todo es como cantar el Mahamantra. Uno puede cantar ahí 64 rondas, pero son rondas como un loro. No tiene efecto. O sea, todo es cuestión de calidad. Entonces, alguien que después de, no sé, estar tanto tiempo aparentemente ocupado en servicio devocional y no hay efecto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la causa? O sea, normalmente son ofensas y asatsanga, las dos cosas. Yo lo voy a decir. Yo, por ejemplo, continúo teniendo el deseo de tener un bebé. Y ese deseo material no se Pues va. adopta a uno, ya te lo he dicho, Mani Pero no puedo Manjari. adoptar sola. Eso no es védico. Ay. Pues nada, esperar No hasta se la va. vida Será siguiente. Krishna que quiere que continúe el deseo. Espera hasta la vida siguiente, ¿qué se va a hacer? Ay, no. Ay. No quiero ninguna vida siguiente. Yo me quiero liberar. Yo quiero volver a estar contigo. Por eso, como Por eso Prabhupada, estoy preocupada. Prabhupada aconseja, porque también implica normalmente tener una pareja, ¿no? Sin pareja. O hace inseminación y artificial, qué sé yo. Alguna solución. Pero no, No, obviamente no, ¿no? O sea, no. Prabhupada, el consejo es que uno tiene que o tomar Krishna como esposo o Krishna como bebé. Si no es así, pues ¿qué se va a hacer? O sea, Krishna tú no puedes forzar, supongo, incluso, en fin, no creo que tenemos que discutir eso ahora aquí, pero Claro. ya te lo he dicho varias veces, no podemos, si tenemos cualquier deseo que sea, eso es un tipo de deseo, otros tienen otro tipo de deseo. El hombre, como es, man proposes and God disposes, ¿no? Nosotros podemos proponer, ¿cómo se dice? Expresar el deseo. Y Krishna lo sabe. Es que no lo sabe. Ahora, si se cumple o no se cumple, no está en nuestras manos. O sea, tenemos que rendirnos, ¿no? O sea, cualquier situación, uno puede tener una circunstancia y pide, por favor,
yo quiero salir de aquí o quiero hacer esto, quiero tener a lo otro. Vale, pero si no se produce, pues no se produce, ¿no? Y tenemos que conformarnos con lo que hay, ¿no? Alguien que tiene un cuerpo feo, por ejemplo, a lo mejor la persona está desesperada y va a los cirujanos plásticos para hacer un cambio, pero incluso esto puede resultar que es peor que antes incluso. O sea, no podemos forzar en nuestra supuesta fortuna, ¿no? Alguien quiere ser rico, porque está desesperado que no tengo suficiente dinero para comprar todas las cosas que yo deseo. Yo quiero tener esto y no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Alguien quiere? Sí, o una pareja, también lo mismo, ¿no? Que no puede tener hijos, de repente, por lo que sea. No tienen hijos, están esperando 10 años, 20 años y no viene el hijo. Es como el Chitraketu, tú conoces la historia, ¿no? Del rey Chitraketu, desesperado, porque tiene muchas esposas, no solamente una, y no salen, ninguna tiene un hijo. Y al final, por lo que sea, con un sacrificio, y etcétera, etcétera, una supuesta bendición, pero ya le advierten, mira, si tienes un hijo, va a tener dos aspectos. Va a dar felicidad y va a dar miseria. ¡Ja! Y el pobre, bueno, acepta porque quiere tener un hijo, como sea. Nace el hijo y, bueno, está en éxtasis, obviamente, ¿no? Pero todas las otras mujeres de la esposa que tiene el hijo tienen mucha envidia y le matan al hijo, le ponen veneno. Y ahora viene la miseria, ¿no? El sufrimiento. O sea, incluso si uno puede tener un hijo, tú quieres un bebé. Pero quién sabe, ¿no? Este bebé puede salir como un asesino múltiple, un asesino de serie. No, no es que no sea posible, claro que sí. Hay casos ahora mismo. O sea, ahora mismo, la última noticia de hoy, un niño de 6 años mató a su profesor. Mató a su profesor. Está detenido. O sea, ¿qué va a pensar tú como madre? Tienes un hijo de 6 años que mata a su profesora. Y te dices, ¿cómo es posible? Eso no es mi hijo. ¿No? O incluso entonces vas a decir, yo quisiera que nunca hubiera nacido. O sea, piensa en eso, ¿no? O sea, esos deseos que están fuera de nuestro control, tenemos que desapegarnos, si no vamos a sufrir inútilmente. Eh, es así, ¿no? Porque no se puede forzar. O incluso si uno tiene como Chitraketu, o quién sabe, la madre pobre de este niño de 6 años que ahora es un asesino. No por casualidad, no por accidente. No, lo mató a querer. ¿Eh? Entonces, esas cosas pasan. O uno un poco más de edad. Hay muchos casos, especialmente hoy día, especialmente en América, ¿no? Cuando cada día prácticamente hay una situación donde alguien entra en un colegio y mata a sus compañeros de clase o a un profesor, en fin. Quiero decir que eh, los deseos, si Krishna cumple nuestros deseos que están en el corazón, bien, y ojalá que el deseo no luego va a ser causa de miseria, pero lo suyo es, lo mejor es dejarlo todos en manos del Señor, ¿no? Que si uno quiere, es como Bhaktivinoda Thakur expresa en Manasade Hagea, Marobi Rakobi to Ichchatohar. Tú puedes matarme, puedes mantenerme según tu deseo. Eso es claro, una conciencia muy elevada de uno se abandona completamente a la voluntad del Señor. Pero en realidad, en cosas más, uno no tiene que decir, pues mátame o manténme, eso ya es muy adelantado, pero por lo menos yo tengo, tú sabes, este deseo, una lista de deseos, pero como yo no tengo la capacidad de cumplir esos deseos por mi propia fuerza, eso depende de que, pues por tu misericordia me lo cumples, o quizás no me lo cumples porque tú sabes que ese deseo no es un buen deseo, que simplemente va a causar sufrimiento, en fin.
Espero que esté claro. Muchas gracias, Gurudeva. Muchas gracias. Ladini, cuéntanos. Hare Krishna, Gurudev. El tema que me quedó de cuando usted leyó el texto 6 y el principio donde habla del Bhagavad Gita 14:26, Sí. que dice, bueno, que con el servicio devocional trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del Brahman. Y a mí me dio la duda porque estaba viendo en el Srimad Bhagavatam la muerte de Dhritarashtra, ¿no? Sí. En el canto 1, capítulo 13, significado 56. Y entonces ahí habla de que él, Narada relata que él pronostica que él se va a fundir en el fuego místico y que así se va a elevar, ¿no? O sea, al nivel, no sé si al nivel de Brahman dice, no sé, pero, o sea, mi duda es, ese tipo de elevación que, por ejemplo, tiene Dhritarashtra y de fundirse con el Brahman, es igual a la iluminación, lo que llaman los impersonalistas, la iluminación de fundirse con Dios, es lo mismo, porque Dhritarashtra ahí él hace un proceso yógico en el cual se funde, o sea, se funde, ¿no? Para ir a un planeta celestial. No sé, estoy muy enredada, pero bueno, mi duda es esa, ¿qué diferencia hay con el impersonalismo en eso? Sí, eso es una buena pregunta. O sea, en este verso que Brahma Bhuyaya Kalpate, ¿no? Creo que está bien explicado que Prabhupada dice que, o sea, uno llega a ser al mismo nivel que Krishna en el sentido como él da el ejemplo del oro, ¿verdad? ¿No? O sea, una partícula de oro y la mina de oro, o sea, cualitativamente no hay diferencia y a eso se refiere con el Brahma Bhuyaya Kalpate. Uno se vuelve Brahman. Eso no quiere decir que uno entra o se funde en el Brahman, que de todos modos es imaginario, ¿no? Porque el alma espiritual no se puede disolver. Eso es la idea del impersonalista, que realmente es como el aire en un recipiente. Cuando se rompe el barro, el aire dentro y el aire fuera se funden y queda uno. Ya no puedes distinguir entre el aire que hay dentro de la jarra, por ejemplo, o un pote, y el aire que es alrededor. Eso es la idea, pero no. Ese ejemplo no es aplicable porque no somos como el aire, sino es un alma espiritual, un fragmento, una parte integral, ¿no? Ansha, Mamai Vangsha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, Krishna dice, que son mis partes integrales eternas, o sea, eternamente somos partes integrales o individuales. Entonces, cuando se dice Brahma Bhuyaya Kalpate, quiere decir uno llega al nivel del Brahman. Uno es como Aham Brahmasmi. Y Dhritarashtra también, esto se puede interpretar así, que llega a entender que es Brahman, es de cualidad, por naturaleza soy Brahman. No quiere decir que soy el Parabrahman o el Brahman supremo, y por lo tanto no es una cuestión de fundirse. ¿Está claro? Gracias, Gurudev. Me entra otra duda. Los demonios que mató Krishna y que que iban a dice que se elevaban al mundo espiritual, pero no como siempre lo relacioné como esa muerte de los impersonalistas, o sea, que se iba al cielo, pero como fundido. ¿No perdían su identidad? ¿O sí? No se pierde, nadie pierde su identidad, somos partes eternas. Cuanto demonio y devoto, se puede decir que son como condiciones, ¿no? que cambian. O sea, el demonio puede volverse devoto.
obviamente, ¿no? Porque no es su naturaleza natural. La naturaleza de todas las entidades vivientes como partes integrales de Krishna es ser devotos. Algunos se olvidaron, algunos lo recuerdan. Entonces, no, nadie se funde y pierde su identidad. Normalmente es algo que uno se imagina, pero no va a durar mucho tiempo porque finalmente como individuo uno quiere ser activo y en el Brahman no hay actividad. All right. Devarshini. Gurudev, en relación a los hijos que usted estaba hablando, a veces cuando nace un hijo en la familia de devotos y todos, bueno, no, nació un Vaishnava. Y después Ojalá. con años a veces no es Vaishnava porque él también tiene su libre albedrío. Entonces Claro. mi pregunta es si es bueno esa reacción, o nació un Vaishnava o es un sentimentalismo o no es correcto, digamos. No, es natural, ¿no? Uno tiene ese deseo, es un poco sentimental porque nadie sabe. Eso se va a ver más adelante. Uno puede nacer en una familia de demonios y no necesariamente es demonio, como Prahlad Maharaj. Y Claro. tenemos el ejemplo en el Chaitanya Charitamrita, los hijos de Advaita Acharya son 6, 3 son devotos y 3 son mayavadis. O sea, no hay ninguna garantía. O sea, tanto un devoto puede nacer en una familia de demonios y un demonio puede nacer en una familia de devotos. Posible, no es que automáticamente alguien nace en una familia de devotos es Vaishnava. Eso no necesariamente. Ojalá. Es como eso, ¿no? Nadie sabe que quien ha nacido quizás va a ser un asesino. Y seguro que cuando nace el bebé, normalmente todos, la gran mayoría, celebran como un acontecimiento, ¿no? Muy, o sea, eso, se celebra, se da como felicidades y todo eso. Y quién sabe, a lo mejor es una desgracia que ha nacido. Nada para felicitar. En fin. All right. So, nos quedan 5 minutos para una Siddhanta. Me voy a poner aquí otra vez ¿cómo se dice? Put on the spot. Akshay, danos un Siddhanta de todo lo que hemos escuchado hoy. Hare Krishna Maharaj, reverencias. No tengo mucho para decir. La verdad que no. Me quedé con algo que usted estaba leyendo a lo último, que decía, no a lo último, sino la última parte de lo que leyó a lo primero, que decía que uno no debe dejar las actividades y a la vez debe cantar el santo nombre. Esto de... Sí, Krishna en Bhagavad Gita. Eso es lo que aconseja a Arjuna. Sí. ¿No? Porque, Sí. claro, Arjuna tiene ese problema que está en el campo de batalla y cómo o sea, cómo actuar. Entonces, Krishna dice, por eso, o sea, tú es como simultáneamente, a la vez, ¿no? Tú piensas en mí, o sea, mam anusmara yudhyacha. Anusmara, smara es, ¿no? Recordar y yudhya, pelea, como kshatriya. Las Claro. dos cosas a la vez. Eso Claro, no es fácil. No es que quería decir que uno mientras canta las rondas se pone a hacer, no sé, lavar los platos, no sé, por decirlo. Sí, podía, claro. No, en realidad es como recomendado, ¿no? En cualquier actividad. Como hay una descripción Claro. en el Chaitanya Charitamrita, cuando los devotos sirven prasadam, comen prasadam, o creo era el festival, ¿no? De Chira, del arroz aplastado de Raghunath, cuando uno entrega o cuando lavan, no sé, en alguna circunstancia, cuando llevan y entregan un cubo o algo a la otra persona, dicen Hare Krishna, ¿no? O que cada vez que se hace algo, una actividad se acompaña
con el santo nombre del Señor, o cuando comen, de vez en cuando, Haribol, Haribol, ¿no? O sea, sí, sí. Ok, Y Maharaj, si no es gracias. externamente, por lo menos como Anusmara significa también recordar. No es que Arjuna necesariamente va en el campo de batalla disparar y cada flecha que Hare Krishna, ¿no? Y simplemente recordar en la mente, es consciente de Krishna y a la vez está peleando. Algo así. Eso es la recomendación. O sea, cuando estás en un trabajo, ¿no? Con otras personas, como digo al principio, a Devashi, a lo mejor está dirigiendo una obra, no está como, ¿no? Cuando da la cuesta, Krishna, Krishna, Hare, Hare, no, o sea, a ver si puede cultivar, pensar en Krishna y simultáneamente dirigir a la orquesta, pues eso es el arte. Hay que intentar hacerlo. Gracias, Maharaj. All right. Nos queda un minuto. A ver, Krevashin, ¿qué piensas cuando conduces a Honest Organ? Explícales qué obra es, de qué se trata. No, yo estaba pensando, creo que, o sea, he intentado experimentar, porque como tengo dos actividades en la música, o tres, ¿no? Que es la enseñanza, la dirección y ejecución. Dirigir la orquesta es una cosa y tocar violín, por ejemplo, con la orquesta es otra cosa. Requiere mayor concentración. Entonces, por ejemplo, si yo dirijo la orquesta, yo puedo simultáneamente pensar en Krishna y no perder la atención porque es, digamos, movimiento de las manos que prácticamente la orquesta ya está entrenada. Pero si yo tengo que tocar alguna obra virtuosa, exigente, y si pienso en Krishna, a veces me desconcentro. Y me ha pasado. Todavía Entonces, yo... tienes que practicar, porque Krishna dice a Arjuna, imagínate si estás peleando y tienes que simultáneamente pensar en Krishna. Creo que sea más difícil aún, ¿eh? Sí, y entonces, claro, yo trato entonces, antes de tocar, ofrecer a Krishna el concierto y le pido disculpas que en el momento de tocar no puedo recordarlo. Y, y Ah, una vez, y una vez en un concierto, la pianista con la que estaba tocando, ella sabía de Krishna, ella venía de Rusia. Entonces, después de un concierto me dice, oye, tu Krishna me empujó, me dice, por el codo y me pasé de largo y no toqué la nota correcta, pero sentí que alguien me había empujado. Tu Krishna dice, es un juguetón, dice, estaba jugando, yo estaba tocando lo más bien y de pronto sentí que me empujó así por el codo. Y una vez en un concierto se apagó, prácticamente antes del concierto, se apagó la luz. Entonces también me dijeron que tal vez era Krishna el que anda ahí jugando. Las imaginaciones, las imaginaciones. No, Sí. pero uno puede intentar de ver cómo Krishna está en todas partes y especialmente, como dice en Bhagavad Gita, la habilidad del hombre, eso es él. Ya, claro. Sí, incluso uno se concentra en hacer la ejecución de alguna obra difícil, por ejemplo. Pero incluso la obra misma, que ya puede ser muy complicada, pero ¿de dónde viene, no? Que ese compositor ha podido hacer algo así, finalmente también viene de Krishna, porque si no, ¿qué habilidad como no viene automático? No es algo del mundo material, en cierto modo, ¿no? Claro. Sobre todo si la obra es muy bella, ¿no? Es más fácil. Eso es un reflejo, ¿no? O Sí. sea, Brahms, especialmente, no, Bach, Brahms, sí. ha No, dedicado Brahms muchas también. obras, o sea, la idea es que es para glorificar a Dios, ¿no? O sea, o sea, las personas dependen, ¿no? ¿Qué conciencia hay detrás? Pero muchas veces es esa la idea. O los maestros en la pintura, casi todas las pinturas como tienen un enfoque también para glorificar a Dios, ¿no? Especialmente
qué sé yo, Rafael, Michelangelo, Leonardo, cuando no, en iglesias, ahí la idea es esa. Ok, ya tenemos las 11:03. Pues gracias por la atención y esperemos que nos veamos mejor. Bueno, ahora ya la conexión esté estable, que sea siempre así, la próxima semana. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami ki jai, Bhakta Gaura Ki Ya. jai. Jai Maharaj, Hare Hare Krishna, Krishna, Guru Gurudev. Rata ki jai.